justicia. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Hubo un pasaje en el texto bíblico en particular que revolucionó su pensamiento. ¿Alguien recuerda cuál texto fue? El justo por la fe vivirá. Eso fue lo que le dio a Martín Lutero digamos que como el detonante de lo que estaba ahí arremolineándose en el corazón que tenía Lutero. Y una vez en sus lecturas devocionales encontró ahí en Romanos 1:17 la frase de, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La historia dice de Lutero que él era un hombre muy piadoso y que estaba constantemente procurando que su conciencia y su condición delante de Dios estuvieran limpia. Entonces se sometía siempre a procesos penitenciales donde él se sometía a castigos y penitencias muy duras con tal de limpiar su pecado. Hasta que encontró la paz, entendiendo que el justo no va a vivir por obras, que fue la interpretación que le dio Lutero, sino que va a vivir y va a ser justificado por la fe. Pero hay una frase interesante en este versículo: como está escrito. Es decir, cuando el apóstol Pablo utiliza este pasaje, menciona este pasaje en Romanos 1:17, hace una referencia a una escritura y dice como está escrito. Ahora la pregunta aquí es, ¿a cuál escritura se refiere el apóstol Pablo? ¿Alguien conoce la referencia? Cuando Pablo dice ahí en Romanos, como está escrito, si usted tiene una Biblia de estudio por ahí en sus manos o una Biblia con referencia, va a haber una marquita, y esa marquita, una literal, puede ser una letrita o algo, lo va a enviar al pie de la página o a algún margen y ahí va a estar la referencia. La referencia es Habacuc 2:4. Cuando Pablo dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá, está haciendo una referencia hacia Habacuc 2:4. ¿Por qué Habacuc 2:4? También en una parte de ese versículo aparece la frase, el justo por la fe vivirá. Hay una pequeña variante en este versículo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, el justo vivirá por la fe. Y en Habacuc, que es un cambio muy sutil, pero implica algunas cosas, dice, el justo vivirá, en español, el justo vivirá por su fe. No es solo es la fe, sino que ahora es su fe. Pero es interesante porque la lectura de Romanos, y aquí digamos que voy a tratar de ir lento y rápido a la vez, para no quedarnos mucho tiempo en el análisis ahí de las palabras y ese tipo de cosas. Pero la lectura en Romanos es una lectura que fue escrita originalmente en griego, y la lectura de Habacuc es una lectura que fue escrita originalmente en hebreo. Es decir, Pablo está citando un versículo que fue escrito originalmente en hebreo. Pero hay un proceso interesante del hebreo, y es que más o menos unos 250 años antes de Cristo, todas las escrituras hebreas se tradujeron al griego también. Y esa escritura o esa primera traducción del Antiguo Testamento se conoce como la Biblia Septuaginta. Y la abreviatura de esa Biblia es un número 70 en números romanos, es decir, una L y 2 X mayúsculas, digamos. Esos dos versículos coinciden con los conceptos importantes de justo y fe en la traducción. Ahora, esta es la parte que le decía que me gustaría pasar un poco rápido. El texto hebreo dice el justo, y luego viene un cambio importante, sumamente importante en el término hebreo. El término hebreo que se utiliza ahí es el término emuná. Es la palabra hebrea, así se lee, emuná. Es decir, Habacuc dice, el justo vivirá por su emuná. Y la palabra emuná en hebreo significa fidelidad. Ya no significa fe. Digamos, el significado primario de emuná no es fe, sino que es fidelidad. Entonces en Habacuc se puede leer, y si usted, ahora es, digamos, relativamente sencillo en nuestros dispositivos electrónicos,
tener varias versiones a la mano. Entonces, si usted tiene varias versiones, puede hacer una búsqueda de las varias versiones y va a encontrar que hay algunas versiones de la Biblia que justamente en Habacuc leen: el justo vivirá por su fidelidad. Por la fidelidad. Y es decir, ¿hay algún cambio entre el concepto de fidelidad y fe? ¿Qué cree? ¿O son necesariamente lo mismo? Claro. Cuando se tradujo este pasaje de Habacuc al griego en la Septuaginta, y es justamente lo que le mencionaba de la abreviatura del número 70 en Romanos, había que encontrar una palabra que reuniera las características generales de emuná. Los que saben algún otro idioma, digamos que pueden hablar algún idioma maya, por ejemplo, son quichés hablantes o cachiqueles y hablan y también español, pero su lengua primaria es el quiché, el maya, el mam, etc. O las personas que hablan inglés o francés o italiano, etc. Saben del proceso ese difícil que es el momento de traducir. Y que hay que encontrar los términos que reúnan las características generales de una palabra del idioma fuente al idioma que va destino, al que se va a traducir. No es tan sencillo. En ocasiones hay términos que son equivalentes de manera completa y en otras ocasiones hay términos que no logran reunir o contener todo el significado de una palabra en particular. Aparte de eso, que hay expresiones que en un idioma son naturales, pero que al ser traducidos de manera literal a otro idioma, pierden esa naturalidad y entonces pueden resultar siendo incomprensibles o hasta ofensivos. O sea, hay un ejemplo en ese sentido que es muy comentado. ¿Cómo se pregunta la edad en inglés? ¿Recuerda? Y si se tradujera así, literalmente la edad en inglés, ¿se imagina preguntándole a una hermana, ¿verdad? Hermana, ¿y usted qué tan vieja es? Y ahí se acabó la amistad, por lo menos hasta la siguiente Santa Cena, ¿verdad? Que hay que reconciliarse sí o sí, ¿verdad? Es decir, cuando se tradujo emuná al griego, la palabra que más en griego, la palabra que más se acercó a emuná es la palabra pistis, en griego. Emuná es hebreo, pistis es griego. Y entonces la palabra pistis, la traducción primaria de pistis es fe. Fe, ya no fidelidad, sino fe. Y fe tiene que ver con el tema de la creencia, la convicción, y es un poco más, si usted quiere, abstracto el concepto. Fidelidad es algo más activo, es algo más vivencial, es algo más práctico. Entonces hay una diferencia entre fidelidad y fe. Pablo cita precisamente la Septuaginta de Habacuc y entonces lee: el justo vivirá por la fe, pero ahora ya no es emuná, sino es pistis, esa fe que es un poco más abstracta. Por eso cuando Habacuc está pensando en el justo, y esa característica es una característica precedente, el justo. Y entonces, aunque Habacuc no lo describe, asume que hay una primera condición de la persona que ha de vivir por fidelidad o que ha de vivir por fe: la justicia. Esa es la condición precedente, que se ha de vivir por fe, la justicia. Hemos oído nosotros las expresiones como, por ejemplo, la oración del justo puede mucho. Entonces hay una condición precedente también, no es la oración de cualquiera. Algo que mencionaba nuestro hermano Héctor Arturo, que estaba dirigiendo, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá, ¿quién? El justo, y será levantado. Y hay muchas promesas en la Escritura que tienen como condición precedente la justicia. No la justicia de Dios, sino la justicia nuestra. Por ejemplo, hay una promesa muy linda en el Salmo cuando dice: no